tenemos visitas, ¿verdad? Nos visita la mamá de nuestra hermana Verónica, ¿cómo se llama? Minerva, mi hermana Minerva, o sea, ¿cuántos años tiene mi hermana Minerva? 84. ¿Cuántos quisiéramos llegar ahí, verdad? Bueno, vamos a echarle ganas después que nos pase el consejo un tip a ver qué tan bien. También tenemos nuestra hermana Juanita, ¿verdad? Juanita, la esposa de mi hermano Tommy, ¿ok? Ellos vienen de Matamoros y ellos también están apoyando, ¿verdad? La obra que Dios está haciendo. Ok, primeramente, mi pregunta ahí, aquí, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Hemos escuchado mucho acerca de la verdad, decimos que la verdad es relativa, que la verdad es absoluta, que la verdad tiene dos versiones. Bueno, entonces dice que la verdad es la concordancia entre lo que existe, entre lo que se dice, entre lo que se piensa y entre lo que se cree y lo que es real. ¿Qué significa eso? Que no hay duda, ¿sí? Entonces no existen dos o tres verdades, solamente existe una verdad y nos vamos a enfocar en esa verdad. Y siempre hemos estado hablando estas últimas ocasiones acerca de Jesús. Y vemos a un Jesús que siempre vive lo que predica. Vemos a un Jesús que es verdadero, pero es aprobado por alguien, una persona que es la divinidad del Padre, ¿sí? Entonces, y también, aparte de que Jesús fue verdadero y fue aprobado por el Padre, por una identidad divina, también es aprobado y reconocido a través de la Biblia, a través de la historia, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué te está diciendo eso? Que la historia, que la humanidad reconoce que Jesucristo fue el que hizo un parteaguas entre antes y después. Entonces, hoy vamos a hablar de ese Jesús. Y dijo Jesús en el versículo de Juan 14:6, de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí hay algo que me es muy interesante. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, pues el camino ¿a dónde? Tenemos que ver para dónde vamos. Dice, y otra pregunta que también surgió a mi mente, ¿hay más caminos o no hay más caminos? ¿Sí? ¿Hay más verdades o solamente hay una verdad? ¿Hay más formas de vivir o solamente hay una forma de vivir? Bueno, yo los invito a que busquen Juan 14 y vamos a ver unos versículos, porque es muy importante que empecemos donde empieza Juan 14, versículo 1. Dice de la siguiente manera, no se turbe vuestro corazón. Ahí me quiero detener. ¿Qué significa la palabra turbar? ¿Sí? O sea, que tu corazón, dice, en otras palabras, dice que tu corazón no se altere, no se sorprenda, no se confunda, no se aturda, ¿sí? Entonces, cuando tú oyes hablar de Jesucristo, tú tienes que estar calmado, tienes que tener paz y tienes que saber que lo que proviene de Él es verdad, que lo que proviene de Él, o sea, te va a dar la seguridad de lo que nos menciona en el siguiente versículo. Dice, versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo les hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y estéis a donde yo voy, y sabréis el camino. Y entonces en el versículo 5 uno de sus apóstoles le pregunta y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí fue cuando Jesús dijo, mira, él estaba hablando que un día todos íbamos a llegar al cielo. Estaba hablando de que un día
íbamos a estar viviendo con Jesucristo y con el Padre allá en el cielo, y ha habido muchas ilustraciones y calles de oro, mar de cristal, que lo viene en la Biblia, pero nos imaginamos una casa como la que conocemos, ¿verdad? Pero con materiales preciosos, ¿verdad? De oro, de plata, de piedras hermosas, nos imaginamos cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero Jesús les estaba diciendo, para allá vamos. Y ellos tenían que entender que no habría otra forma de llegar al Padre si no era a través de Jesús. Y Jesús está afirmando en este versículo ser el camino, ser la verdad y ser la vida. Y dentro de la historia ha habido muchos intentos de mostrarnos otros caminos, ¿sí? No me voy a enfocar ahorita en los intentos donde podemos, por ejemplo, otras religiones, ¿verdad? El Islam, Confucio, Buda, otras personas que te dicen que te van a llevar a Dios. Pero yo me voy a enfocar en los intentos que Dios hizo a través de la historia basados en la Biblia. Vamos a ver el primer intento. El primer intento de hacer un camino entre el hombre y Dios fue con Adán y con Eva, ¿sí? Dice que en este punto Adán no conocía el pecado, pero tenía la capacidad de elegir. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, puedes comer de todos, menos de este árbol? Y ahí él tenía la capacidad de elegir. Él sabía lo que era permitido y lo que no era permitido. Él sabía hacer lo bueno, pero también podía hacer lo malo. Entonces él tuvo la capacidad de elección. Entonces, aquí nosotros entendemos que el camino es, o el camino en ese tiempo fue, la capacidad que él tenía de elegir. Y muchas veces nosotros ahora pensamos que si nosotros elegimos hacer cosas buenas, podemos llegar al cielo. Pero este camino ya nos demostró que no se puede llegar al cielo a través de ese intento. Lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17. Dice Génesis 2, 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, y ahí dice ciertamente morirás. Génesis 3, 22. Aquí vemos que el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre con su capacidad de elección no pudo llegar a Dios. ¿Y qué fue lo que puso en evidencia? La necesidad de que Dios pudiera estar en comunicación con el hombre y el hombre con Dios. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? El versículo 3, capítulo 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida, porque ahora va a ser eterno. ¿Sí? Entonces ahí fue cuando Dios decide sacar a Adán y Eva del huerto del Edén. Entonces, si tú te imaginas, o sea, Dios dónde te ha puesto. Dice que Dios vino y trajo al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ahora Dios viene, te toma y te pone ¿dónde? En tu familia. ¿Te pone dónde? En tu trabajo. ¿Te pone dónde? En tus negocios. ¿Te pone dónde? En todas otras relaciones. Pero solamente con la capacidad de elegir, con la capacidad de tomar una decisión de acuerdo a tu conciencia, no es suficiente poder llegar a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos tener esa relación con Dios para poder llegar al propósito de Dios en nuestra vida ahora y en el futuro, que será llegar a la eternidad. Pasa el tiempo y Dios dice, ¿sabes qué? Bueno, perdón. Antes de eso dice que él mató un cordero y les dio vestidos de piel, los vistió y ya siguió la vida en ese entonces. Después vino el tiempo cuando apareció Noé. En Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 17,
vemos una pequeña parte de la historia de Noé. Dice que los hombres eran tan malos que dijo Dios, ¿sabes qué? Yo creo que esto no tiene solución, los voy a destruir a todos. Pero dijo, pero voy a escoger a una persona y a una familia para que de ahí empecemos otra vez, de ahí para siempre. Entonces dice que Dios escogió a Noé y a su familia. Ellos construyeron un arca, empezó el diluvio, pasaron los 40 días, toda la humanidad murió, se acaba el diluvio, se acaba el agua y ellos empiezan a vivir su vida. Ellos traían todavía arrastrando la capacidad de elección que tenía Adán. Pero ahora también ellos tenían una oportunidad de hacer las cosas bien. Pero ¿qué es lo que vimos a través de la humanidad? Que tampoco se pudo. ¿Sí? Dice Génesis 9, 12 y 22 y habla acerca del pacto que Dios estableció con con Noé, que era el arco iris. ¿Sí? Y él menciona en el versículo 13, mi arco iris puesto en las nubes, el cual será por señal entre el pacto de mí y la tierra. Dios había hecho un pacto con la tierra. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Han pecado, han hecho las cosas mal, vamos a empezar de nuevo. Y empezó con una familia que agrada a Dios. Pero aquí vemos que no fue suficiente y otra vez volvió el hombre a hacer lo malo como al principio. Pasa el tiempo y dice Dios, ¿sabes qué? Ahora voy a intentarlo ya no con una familia, voy a intentarlo con un pueblo. Voy a sacar un hombre y de él voy a hacer una gran nación. Y los voy a cuidar y los voy a proteger y voy a hacer de ellos algo grande cuando son insignificantes y no son nada. Y ese era el camino que Dios pensó hacer con Abraham. Y dice Génesis 12, versículo del 1 al 3, y Dios llamó a Abraham. Dice el 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendiciré a los que te bendicieren y maldiciré a los que te maldicen y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Si tú te pones a pensar, ¿sí? Dios ya lo intentó con un hombre, con Adán y con Eva y no se pudo. Dios dijo, bueno, pues lo voy a hacer con una familia. Lo intentó con Noé y su familia y no se pudo. Y dijo, ¿sabes qué? Ahora lo voy a intentar a través de una nación. Y escogió a Abraham y al pueblo de Israel. Pero nosotros vemos toda la historia del pueblo de Israel y vemos que no pudo llegar a encontrar el propósito de Dios en su vida. Y pasa el tiempo y vemos también que hubo algo que se llamó la ley de Moisés. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Ahora voy a intentarlo a través de la ley. Y dice que le dio a Moisés los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuando subió Moisés? Y entonces Moisés no pudo, ¿sí? No pudo aguantarse el coraje y rompió los 10 mandamientos y dijo Dios va de nuevo, otra vez, vuélvelos a escribir y era un proceso de venirles y enseñarle la ley que vemos en Éxodo 20, ¿sí? Entonces ahí nos dice, no matarás, no hurtarás, no decirás a la mujer de tu prójimo, nos empezó a dar un montón de leyes, pero con todas esas leyes lo único que nos enseñó ahora era la capacidad de pecar. ¿Sí? Porque antes no había algo que te dijera esto es malo, era tu conciencia. Pero ahora existía una ley. Y esa ley lo único que hizo fue exponerte como un hombre que no tiene la capacidad de poder llegar a Dios por sus propios medios. Y dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. Entonces aquí nosotros entendemos que si por una cosa que tú hicieras mal, ya todo estaba arruinado, ya todo estaba perdido, ¿sí? Pero vemos en Mateo 5, 17 y 18 algo muy importante. Acuérdate que cuando hablamos de los evangelios hablamos de las historias de Jesús. Y dice que Jesús vino y dijo de la siguiente manera, no penséis que he venido a abolir la ley, ¿sí? Muchos pensamos que Jesús venía a romper la ley, pero realmente había venido
a cumplir la ley, a demostrarle al hombre, ¿sí?, que se podía ser justo y que se podía ser perfecto, pero no podía ser a través de una influencia humana, ¿sí?, sino tenía que ser a través de una influencia divina. ¿Por qué? Porque el hombre natural siempre había vivido sin Dios dentro de él. ¿Sí entendemos eso? Ahora cuando Jesucristo viene a la tierra y viene, o sea, como Dios mismo, ¿sí?, pero siendo hombre, pero tenía dentro de él la naturaleza divina. Y después nos enseña que él, cuando él se va, él deja el Consolador, deja el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando él deja el Espíritu Santo en nosotros, entonces, ¿lo está pasando con mi computadora? ¿Sí? Entonces, ¿sí?, el Espíritu Santo empieza a hacer una diferencia en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, nosotros entendemos algo muy importante, ¿sí?, que pueden existir muchos caminos para ir a Roma. ¿Sí han oído eso? Sí, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos nos conducen a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el único camino que nos conduce a Dios es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿sí?, eso, recordemos, Adán y Eva, con su capacidad de elegir, no pudieron llegar a Dios. Noé, aunque fue una familia escogida y hizo la voluntad de Dios, al principio no fue lo suficiente para poder llegar a conocer a Dios. Abraham, ¿sí?, aunque Abraham hizo una nación y hizo cosas grandes por ese pueblo, les dio tierra, les dio muchas cosas, fueron muy bendecidos, pero no pudieron llegar, ¿sí?, a encontrar el camino para llegar al Padre. La ley de Moisés era muy buena porque te decía no hagas esto, no al otro, no hagas aquello, pero no pudo darte salvación. Entonces, si nosotros vamos a Romanos 5, 20, 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿quién es la gracia? Dice 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros tenemos que recordar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, Jesús se despojó de su naturaleza de Dios, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que no a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el camino que te lleva al Padre? Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú empiezas a vivir de una manera muy diferente. Tú empiezas a vivir de una manera que te hace, ¿sí?, que ahora tú empieces a funcionar no con tu naturaleza humana, sino a través de la naturaleza de Dios. Vemos en Jeremías 31, versículos 31 y 34, cuando Jeremías en el Antiguo Testamento empieza a profetizar, ¿sí?, la venida de Jesucristo. Y él habla de un nuevo pacto y habla de la necesidad de que en nuestras mentes esté escrita la nueva ley de Dios. Sí, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo en nosotros. Y al tener nosotros la mente de Cristo en nosotros, entonces nosotros podemos empezar a funcionar de una manera correcta. Yo quiero llevarte a 1 Corintios 11, 23 al 26. Es una parte muy conocida, es cuando hablamos acerca de la Santa Cena. ¿Sí recuerdan la Santa Cena? Cuando habla acerca, dice,
23, porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros ha sido partido. Hacer esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa que es, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, 26, de todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos a Juan 14:6. ¿Qué te dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Tomás quería saber para dónde iba, para saber el camino. Hoy nosotros entendemos, ¿sí?, que nuestro viaje termina cuando nosotros lleguemos a nuestras moradas celestiales. Pero también entendemos que en este caminar vamos a sufrir y vamos a pasar por circunstancias difíciles y complejas. Porque dice que es necesario que tengamos dificultades, que tengamos tribulaciones, pero dice, pero de todas ellas nos va a librar. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿sí?, cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, no era que seamos buenos, no es que seamos personas que hacen el bien, no que seamos personas de buena familia como Noé, o que vengamos de un pueblo escogido como los israelitas, o que seamos, ¿sí?, o sea, como aquellos fariseos que decían, yo cumplo la ley al pie de la letra, pero Jesús les decía, son sepulcros blanqueados. Por dentro están podridos. Por fuera se miran muy bien. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿sí?, nosotros entendemos que el único camino es Jesús. Y cuando decimos camino, o sea, usted todos los días, usted y yo caminamos todos los días por un camino, ¿sí? No podemos irnos entre el monte para llegar a la casa. Tenemos que seguir la calle. Y usted no se puede meter en contra. Y usted no se puede meter al expressway en sentido contrario. Y usted no puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay una forma de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, Jesús es ese camino. Y usted dice, así es de fácil, así de sencillo, así de fácil y así de sencillo. Si usted había escuchado otra cosa, déjeme decirle que no sé qué estaba escuchando. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, ahora lo que a nosotros nos toca, la semana pasada dijimos que lo importante del Evangelio no solamente escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Lo importante del Evangelio, ¿sí?, es que nosotros entendamos y empecemos a poner en práctica. Yo quiero invitarte a que tú empieces a poner en práctica el hecho de que Jesús es el camino y es la forma en que tú y yo tenemos que vivir, ¿sí? Juan capítulo 10, versículo 28 y 30 nos dice de la siguiente manera, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie se las quitará. El 29, lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se los puede quitar. ¿Sí? El 30, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Cuando el Espíritu de Dios vive en ti, ahora tú eres uno con el Padre. Y ahora tú tienes la capacidad de empezar de orar, la capacidad de empezar a hablar con Dios. Yo escuché a una persona que estaba orando y me gustó mucho algo que dijo porque muchas veces eso no se toca, muchas veces eso no se quiere hablar, ¿sí? Pero hay veces que te quieres deshogar con alguien y no sabes con quién desahogarte. Y cuando tú empiezas a orar, tú empiezas a decirle, ¿sabes qué, Padre? Así es como me siento. Dice que Jesús iba al Getsemaní y se ponía a orar. Y me imagino que le decía cómo se sentía.
Y él entendía que el único camino de llegar al Padre era a través de la oración. Ahora nosotros entendemos que tenemos la oración a nuestro favor. Ahora nosotros entendemos que tenemos su palabra a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla. Ahora entendemos que vivir la vida en Cristo, ¿sí?, nos hace diferentes. Hoy entendemos que la vida en Cristo nos transforma. ¿Cuál es el objetivo de vivir? ¿Cuál es el objetivo de crecer? ¿Cuál es el objetivo de casarse? ¿Cuál es el objetivo de tener una familia? ¿A dónde quieres llegar? O sea, tu objetivo nomás es llegar a tener 90 años, 100 años. Está bien, ¿sí? Pero sabemos a dónde vamos. Y sabemos que nuestro punto de llegada, ¿sí?, es llegar a estar un día con nuestro Señor. Estar un día con el Padre. Decía mi mamá, Padre, yo quiero que haga el rapto, porque no me quiero ir sola, ¿verdad? Nos vamos todos juntos, ¿verdad? Pero pues no se le concedió, se tuvo que ir solita, ¿verdad? Pero ¿a dónde quiero llevarte? No importa si nos vamos a ir todos en el rapto, o si nos vamos a ir de uno por uno, o si te falta mucho, o si te falta poco, ¿sí? Lo que yo quiero que tú y yo entendamos, que el único camino para llegar a nuestro destino final es Jesucristo. Y todo parte de que Jesucristo vive en ti. ¿Y cómo vive en ti? ¿Sí? Dice Juan 1:12. Dice, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el primer paso es empezar, es recibir a Jesucristo en tu corazón y decir, ¿sabes qué? Ahora Jesucristo, tú eres mi camino para llegar al Padre. Y voy a empezar a caminar en ti. ¿Cómo? Siguiendo tu ejemplo, siguiendo tus pasos, siguiendo todo lo que tú dejaste establecido en la palabra de Dios. Reconocer que Él es la verdad. No hay otra verdad. No brujos, no hechiceros, no horóscopos, no otras religiones. No hay otra verdad. No hay estilos de pensamiento, de filosofías humanas, nada de eso. Jesucristo es el único camino que te lleva al Padre. Entonces, cuando tú y yo entendemos que Jesucristo es el camino, es la verdad, o sea, no hay otra cosa, y es la vida, entonces ahora tu vida empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿qué hacía Jesucristo? Jesucristo le daba gusto al Padre. Y ahora a nosotros nos corresponde empezar a darle gusto al Padre. ¿Hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón todavía? ¿Y le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Ese es el primer paso. Si tú dices, ok, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, perfecto, te felicito, fue tu mejor decisión, ¿sí? Yo le digo ahorita pues le digo a Camila, ¿verdad? Mi hija, recibir a Cristo en tu corazón y con quién te vas a casar son las decisiones más importantes de tu vida, pero en ese orden, ¿sí? Entonces, eso también es importante para nosotros. La mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida es aceptar a Cristo en tu corazón. Pero no es un mero hecho de decir, yo levanto mi mano y recibo a Jesús en mi corazón. Ok, eso fue un acto de fe y es algo que va a pasar, ¿sí? Pero tú tienes que empezar a permitir que el Espíritu de Dios vaya transformando tu vida, vaya transformando tu ser, ¿sí? Yo quiero que te dispongas para que oremos, pero antes de que nosotros oremos, yo quiero que tú hagas unas reflexiones en tu persona. ¿Sí? Dice, ¿qué camino estamos siguiendo? Yo quiero que tú estés reaccionando. ¿Estás el camino que te enseñaron tus padres? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú vives como te enseñaron a vivir. Tienes que haber una transformación para que vivas diferente. ¿Sí? O estás viviendo
una verdad que no es la verdad de Dios. Estás viviendo tu propia verdad. Te estás engañando a ti mismo. ¿O nunca te has preocupado por la vida eterna? Solamente te estás preocupando por el día de hoy. Dice que cada día tiene su propio afán. Pero dice que cuando tú buscas a Dios, dice que Él es el que provee todo lo que hace falta. No es algo que tiene que estar preocupándote a ti mismo. Hay muchas ofertas a hoy en día en el mundo, ¿sí? Que le están ofreciendo a nuestros hijos un camino. Le están ofreciendo una verdad. Y le están ofreciendo una vida que los puede llevar a la destrucción. Y no solo a ellos, también a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que hay cosas que en nuestra vida que hay cosas que pueden venir y dañar nuestra vida. Desde brujería, hechicería, santería, la Santa Muerte, que no sé qué tiene de santa, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que pueden venir y dañarnos a nosotros mismos. Sistemas de pensamiento, ¿sí?, donde te enseñan que no necesitas a Dios, que te enseñan que tú eres lo más importante, que te enseñan a que tú puedes hacer lo que tú quieras. Vemos ahora muchos problemas en la cuestiones de género, ¿sí?, donde le dicen a tus hijos que pueden ser lo que ellos quieran, cuando Dios ya lo definió como un niño o como una niña. Entonces nosotros tenemos que entender que no existen más caminos. Y no puedes cometer el error de decir, ¿sabes qué? Pues que yo lo voy a amar aunque él sea como sea. No. Vamos a empezar desde ahorita a trabajar para que eso nunca suceda. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. Dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2. Y con esto termino y vamos a hacer una oración. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de nosotros sufrió en la cruz, menospreciado y pasado por oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya Jesús pasó por todo lo que él tenía, todo lo que tú tenías que pasar, por todo lo que yo tenía que pasar. Ya no tienes que vivir una vida de fracaso, ya no tienes que vivir una vida de desolación, ya no tienes que vivir una vida de tristeza, de soledad, ya no tienes que vivir eso. Ya Él vivió todo eso en la cruz por ti, por mí. Entonces llega el momento en que todo empieza cuando tomas una decisión. ¿Cuál es la decisión? Reconocer a Jesús como tu Salvador, como el camino que te va a llevar al Padre, como el camino que te va a llevar a tener una vida eterna segura en Dios. Yo quiero esta mañana que nos pongamos a nuestros pies y que nosotros nos dispongamos a orar. Voy a hacer la oración para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pido que me apoyen. Es probable que alguien que nos está viendo necesita hacer esta oración. Y tal vez alguno de ustedes diga, sabes que yo quisiera orar, hacer esa oración, pero me da pena. Bueno, lo vamos a hacer todos juntos para que así lo hagas, no te dé pena, solamente escríbelo y guárdalo como una fecha importante. Y después yo quiero que tú reconozcas a Jesús como el camino para llegar al Padre, como el camino para descubrir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Lo invito a que se ponga en sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar primeramente para hacer la oración, para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Si hay alguien que, ahorita todos vamos a cerrar nuestros ojos, si hay alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, ya todos tienen sus ojos cerrados, levante su mano y haga esta oración conmigo. Si hay alguien en internet que va a hacer esta oración, mándanos un mensaje. Es importante saber y es importante ayudarte en este proceso de tu nueva vida en Jesucristo. Repitan conmigo, por favor. Jesús, esta mañana reconozco que te necesito en mi vida como el Salvador
y el Señor de mi existencia. Hoy te recibo y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y te pido fuerza para caminar de acuerdo a tu ejemplo y poder reconocer que tú eres la verdad y que tú eres la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora yo quiero que tú ores y yo voy a orar por ti. Y empieza a meditar y analizar cómo estás viviendo tu vida. De acuerdo a tus elecciones, de acuerdo a tus decisiones, o estás viviendo tu vida como te enseñó a vivir tu familia o tu abolengo, o estás viviendo tu vida como la vive un mexicano, como la vive un americano, alguien que está orgulloso de una nacionalidad, o vives tu vida de acuerdo a una religión como lo hacía un fariseo, que presumían hacer todo, pero en realidad lo que no hacían era agradar a Dios. Hoy, este día, es importante que nosotros podamos venir y restaurar nuestra relación con Jesucristo. Dijo Jesucristo: yo me voy, pero les dejo un consolador. Y ese consolador los va a guiar a la verdad, los va a guiar en ese camino hasta llegar al Padre. Tenemos que reconocer que con nuestras habilidades humanas no tenemos la capacidad de llegar al Padre. No tenemos la capacidad de llegar un día al cielo. Todo tiene que ser a través de la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo, nosotros te reconocemos como el Señor y el amo de nuestras vidas, Padre. Jesucristo, gracias por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Jesucristo, porque tomaste el lugar que nos correspondía y fuiste obediente hasta la muerte. Gracias, Jesucristo, porque dejaste un consolador. No solamente nos mostraste el camino, sino que nos dejaste la ayuda perfecta. Nos dejaste lo que nosotros necesitábamos para poder caminar, sí, transitar por esta vida, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo en nosotros. Te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, que es la que nos muestra hacia dónde vamos y cómo tenemos que ir. Padre, te pido que nos des gracia, nos des sabiduría, nos des entendimiento, Padre. Te pido, Señor, que en este camino, Padre, al caminar yo con mi esposa y con mis hijos, que ellos puedan disfrutar, Señor, que caminemos juntos, Padre. Señor, dame gracia para llevar a mi familia hacia ti, Padre. Dame gracia para llevar a mi familia ante tu presencia, Padre. Señor, esta mañana, Señor, oramos, Señor, por cada varón, Padre, por cada hombre, por cada sacerdote que tiene esa responsabilidad de guiar, Señor, a la familia, de guiar su matrimonio, Padre. Pero también oramos, Señor, por esas mujeres que tú has puesto a nuestros lados, Señor. Mujeres sabias, entendidas, fuertes, Padre, capaces de reconocer cuando nos salimos del camino y capaces de decirnos: tienes que volver a alinearte. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Padre. También, Señor, hay personas, Señor, hay mujeres que están criando a sus hijos solas, Señor. Tú eres su esposo, Padre. Tú eres su cabeza. Tú eres el que le da la fuerza y la gracia para criar y para edificar a sus hijos correctamente, Padre. Te pido, Señor, que las guardes y las proteges y les des sabiduría y les des gracia, Señor, hasta que llegue el varón que tú tienes para ellas, si así lo deseas, Padre. Y si no, Padre, cuídalas, protégelas, que ellas puedan sentir, Señor, tu abrazo y tu cariño todo el tiempo, Padre. Que nuestros hijos sean dóciles, Padre. Que nuestros hijos sean entendidos, Padre. Que nuestros hijos sean sensibles, Señor, a tu voz.
Señor, y que a su corta edad, Señor, o a su edad adulta, ellos puedan reconocerte a ti como el camino, el único camino para llegar al Padre. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos reconocer tu paternidad. Señor, han pasado miles de años en la historia de la humanidad, Padre, y tú nunca dejaste esto a medias. Nunca dejaste esto incompleto, Señor, sino que terminaste la obra, Señor, cuando permitiste que tu Hijo unigénito viniera a la cruz a morir por nosotros, aún sin conocernos, Padre. Pero te damos gracias porque ese acto, Señor, hasta el día de hoy sigue transformando vidas, sigue transformando pueblos enteros, Padre. Señor, y esta mañana nos paramos a favor, Señor, de todas las familias aquí representadas. Nos paramos a favor, Señor, de nuestras ciudades, Señor, de Matamoros, de Brownsville, Padre. Y declaramos, Señor, que tú eres el camino para nosotros, Señor. Y también rechazamos cualquier otra influencia negativa del maligno para venir y afectar tus propósitos en nuestras vidas, Padre. Señor, te doy gracias, Señor. Y hoy, Señor, yo cubro, Señor, a cada uno de mis hermanos con tu sangre, Señor, con tu presencia, mi Dios. Que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor y nos cuide, Padre. Y que el Espíritu Santo nos guíe para caminar todos los días de nuestras vidas, Señor, porque nuestro propósito, nuestro objetivo es agradarte, Padre. Señor, hoy te queremos agradar. Y hoy, Señor, reconocemos el poderío de Jesús en nuestras vidas. Y hoy reconocemos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Hoy reconocemos al Espíritu Santo como nuestra guía. Hoy reconocemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y hoy reconocemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, Señor, y reconocemos tu paternidad. Hoy reconocemos, Señor, que caminamos en tus caminos. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás empezando a hacer en nuestras vidas. Padre, oramos por todas las familias, Señor, que vienen en camino. Declaramos, Señor, que cuida sus pasos, Señor, y declaramos que acelera sus pasos, Señor, porque muchos vienen a tu encuentro, porque estamos en tiempos donde entendemos que no hay otra forma, no hay otro camino de vivir la vida si no es en ti, Padre. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos. Te amamos. Amén. Amén. Bueno, gracias, Padre. Así como está, lo invito a que usted reflexione un poquito, ¿verdad? Y esta palabra, acuérdese, la profundidad usted la determina. ¿Qué significa? A lo mejor hoy tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Empieza a buscarlo, a dar tus primeros pasos en la fe. Pero tú eres un hombre que tienes muchos años caminando en el camino de Dios. Ajusta tu vida a cómo vivió Jesús en la tierra. Ajusta tu forma de vivir y tu forma de tratar a tu esposa, a tus hijos y a las personas que te rodean, ¿sí? Entonces te invito a que esta semana sigas trabajando en ti. Recuérdate, martes, altar familiar. Miércoles, aquí nos vemos. Y ya con los varones estaremos hablando para el fin de semana, ¿verdad? Para que lleguen aquí. Y de aquí nos vamos el viernes a Houston. Mujeres, sigan orando. Las cosas que están a punto de suceder van a ser cosas muy buenas para cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a entrar en el momento de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestra siembra, ¿sí? Alguien me dijo, ¿por qué dices todos esos términos? Bueno, son formas en las cuales usted puede venir y presentar su ofrenda como parte de adoración a Dios. Pero si usted dice, no, yo creo que Dios bendice al dador alegre, está en lo correcto. Venga y traiga su ofrenda y
preséntela, porque dice que cada quien dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Entonces, lo que usted ha decidido que sea para el uso, ¿verdad?, de servicio a Dios, tráigalo, creyendo que se va a usar correctamente, creyendo que va a ser es un lugar seguro donde usted puede invertir en las cosas de Dios, ¿verdad? Créame que vienen muchas cosas muy buenas para nuestra casa. Ya estamos orando y estamos buscando otro lugar, estamos buscando nuevos proyectos, ¿verdad? Pero se los iremos comunicando conforme vayan pasando los días. Entonces ahorita vamos a disponernos a recoger nuestra ofrenda. Mi hermano Fred, ¿te preparas para pasar, por favor? Mientras que después de orar vamos a dar algunos anuncios. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido que hagas lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros, Padre. Sigue trabajando en nuestras vidas en el transcurso de la semana. Señor, ahora venimos a mostrar nuestra adoración a través de las finanzas. Te pido que bendiga, Señor, el bolsillo de cada uno de mis hermanos. Te pido que prosperes, Señor. Que traigas provisión y un poquito más, Padre. Que traigas bendición sobreabundante a cada uno de mis hermanos, Padre. El que va a ofrendar, Señor, multiplica su ofrenda y que lo que queda en su bolsillo crezca, Padre. Y el que no trae nada en su bolsillo, Señor, bendícelo en gran manera, Padre, para que él pueda reconocer que tú eres el que tienes cuidado de él y de su vida, Padre. Señor, declaramos que nuestras familias son sabias y entendidas con las finanzas, Padre. Y declaramos un crecimiento, Señor, de habilidades y capacidades para nuevos proyectos, para nuevos emprendimientos, para nuevos puestos, Señor, para nuevas oportunidades de empleo, Señor, más remuneradas, Padre. Porque declaramos, Señor, que tú vienes y nos visitas en cada área de nuestra vida, Padre. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.